Ayer en un encuentro con un grupo de amigos nos preguntaron cuál es nuestra preocupación con respecto al monopolio de medios y que qué solución nosotros le vemos. Realmente los medios cuestan mantenerlos, y empresarios pobres o empresarios con dificultades económicas no les es posible mantener medios de comunicación. Y eso no es aquí nada más. Eso ha girado para grandes medios, para los grandes grupos económicos que sostienen medios. Sin embargo, nosotros tenemos la idea de que en República Dominicana lo mejor es que todo no esté en unas manos y que todos los grupos económicos pues tengan sus medios. Entonces nos preguntaron, ¿y cuáles son los grupos que tú consideras que deben de tener medios? Bueno, los que tienen menos, porque cada día hay un grupo que tiene más medios. Nosotros personalmente creemos que el grupo saliente del gobierno de Leonel Fernández y el grupo Corripio tienen demasiado medios. Yo no estoy diciendo que son malos, estoy diciendo que tienen demasiado medios en las manos. Entonces, cuando hay mucha concentración de medios, ojalá quisiera Gracie un día dedicarse, ella que hace un poco de investigación, a profundizar en este tipo de cosas, porque es un tema interesantísimo. Ahora, ¿cuál es la solución? Que caiga en otras manos. Nos preguntaron en qué mano. Bueno, tú tienes el grupo Vicini, que solamente está en el listín, podría incursionar, que es el grupo más democrático junto con Manuel Estrella que hay aquí, El grupo Vicini y el grupo de Manuel es el grupo más democrático que hay. Nosotros esa es la solución que vemos. Por otra parte, sobre corrupción gubernamental, sobre corrupción vamos a hablar de la gubernamental, pero solamente vamos a hacer algunos señalamientos porque ese es un tema muy complejo también. Miren, dicen los seguidores de Jesucristo y de la Iglesia Católica, que hasta Jesucristo, para que crean en él, tuvo que hacer algunos milagros. Si él no lo hubiera hecho, no creyeran en él. Y se pasó 3 años haciendo vida pública y tuvo que hacer muchísimos milagros para que la gente creyera en él. Eso mismo pasa con los políticos. Uno no sabe dónde comienza, y dijo Balaguer una vez, eso termina en la puerta de mi despacho, porque realmente a veces entra a los despachos. Y uno dice, ¿hasta dónde es posible que se corrompa un régimen sin la aprobación y la participación de la primera figura o del presidente o de los que dirigen los poderes públicos? Primero, eso es eterno. Es una tendencia muy humana, eso en toda parte y en toda la historia. Es dañina, perjudica, es universal. Hay que combatirla, hay que reducirla, hay que castigarla. Se puede ser por omisión, por comisión o por colusión, que es peligrosísimo cuando se combinan sectores de poder para cometer actos delictivos. Pero la pregunta, ¿el dinero de los políticos de dónde viene? ¿Del trabajo privado? Todo el mundo sabe que es muy raro el político que tiene 2 actividades. Generalmente el político es a tiempo completo. El capital de ellos viene de la familia, de la empresa o de la política. ¿De dónde es el origen del capital? Ahorita decíamos que aquí había una actividad que no se sabía de dónde era. Señores, mucha es actividad de los políticos que colocan su dinero en la economía, lo introducen en la economía, y muchas de esas industrias de la construcción son de personas que han incursionado en política. No solamente el narcotráfico, pero no solamente el gobierno, la oposición hace negocio. Cuando un candidato pierde, queda muy bien fondeado. El dinero de los partidos no es solamente
de la Junta Central Electoral, es del Estado, es del presupuesto, son los aportes, le quitan a los empleados dinero, los empresarios tienen que cotizar, se apuesta a los partidos y se apuesta a los candidatos, le dan a todos, le dan al que va a ganar y se cubren con el que va a perder. Hay gente que invierte en política, hay gente que exige que le paguen sus favores, que exigen impunidad. Hay mucha evidencia a veces de que el político tiene el problema de que cuando recibe los fondos, a veces el que lo dona quiere el recibo, y el recibo a veces es una fotografía, los negocios, pero también pasa con el fisco, no te voy a molestar, te voy a dejar tranquilo, los contratos, y hay algo que tiene que ver con las obras públicas, que es la plusvalía. Cuando deciden que una obra va por un determinado lugar, inmediatamente se revalúa esa propiedad. De manera que nosotros vamos a desarrollar todos esos temas. Las grandes obras se hacen para grandes beneficios. Haciendo tonterías no se consigue dinero. Haciendo caminitos vecinales, prestándole a los productores 2 cheles, no se hace fortuna política, se hace haciendo grandes obras. Los concursos son buenos, pero los concursos tienen sus fallas y hay forma de hacer, así como un sastre, usted va donde Juan de Dios y te hace un traje a la medida, así se hace un concurso a la medida. Hay robo abierto, hay robo disfrazado, hay tráfico de influencia, hay concesiones que se hacen. Todo este tipo de las telefónicas y de las son concesiones, son del Estado. La frecuencia de radio y televisión, los gastos indirectos, los recursos para el jefe, las comisiones, que tú no sabes si es para el jefe, para el grupo, para el partido, o algunos que dicen, tenemos que nutrirnos para cuando vayamos a volver. Entonces buscan gente que están encargados de eso. Aquí hubo un caso interesantísimo, que fue el caso del doctor Jorge Blanco, y que ya se puede hablar, que cuando decidió nutrirse, buscó un equipo de ministros de las Fuerzas Armadas, jefes de compra, directores de presupuesto, y hicieron una colusión para lograr fondos, disque para el grupo, cayeron todos presos, no se quedó ninguno. Entonces, ese problema es mucho más serio de lo que uno se puede imaginar, porque se hace con dinero del Estado. Y para eso hay que crear impuestos, hay que coger préstamos. Dijo Margaret Thatcher una vez, nosotros tenemos que ver muy bien el asunto de los préstamos a países pobres, porque generalmente terminan en manos de los gobiernos y de los políticos corruptos. De todas formas, ser y manejar un Estado es difícil, porque a veces el presidente termina diciendo, pero si yo voy a enriquecer tanta gente, ¿por qué no lo voy a hacer conmigo? Lo que dijo Leonel Fernández, si voy a enriquecer tanta gente, ¿por qué no hago mi grupo? Hizo su grupo. Ese es el punto. Yo quisiera, por cierto, un día, yo nunca he dado una conferencia, dársela a Funglode, que nos inviten ahí a ver si uno le hace el cuento. Otra pregunta es, poner políticos ricos porque roban menos, eso está en discusión. Las veces que se ha experimentado han resultado más ladrones que los otros, porque resulta que entonces sus cifras en la cabeza son más grandes. Una vez Antonio Guzmán decidió poner todos los administradores de CORDE, jóvenes
de la empresa privada y fracasó el intento. De eso nosotros vamos a seguir hablando, pero hoy tenemos dos invitados que los invitamos a que no se lo pierdan y vamos a hacer una pequeña pausa para hablar con un senador.